profe, dar la bienvenida al taller. Bueno, los dejo. Muy bien, saludos hasta desde Punta Arenas nos llegan saludos. Es un gusto darle la bienvenida. Lamentablemente no pude acompañar al decano de la Escuela de Derecho cuando inauguramos y cuando partió este taller constitucional, que para nosotros es muy importante, porque creemos que una labor súper importante de la Universidad de Chile es llegar a la ciudadanía en un momento que es como bien importante para Chile, que va a empezar un proceso constituyente. Y no solo quienes quieran ser constituyentes tienen que prepararse, tienen que entender, sino que la ciudadanía entera tiene que entender el proceso en el que estamos y va a ser la que al final decida sobre una nueva constitución. Y para tener una discusión y abordar los temas y entenderlo, obviamente una mirada desde la universidad es súper importante. Una mirada con una perspectiva académica es bastante necesaria, ¿no es cierto? Por eso es que organizamos este curso conjunto con la Escuela de Derecho, porque además hay muchos temas que cruzan el derecho, la economía, los negocios, por lo tanto es importante hacer este puente. Y por eso hicimos y estamos haciendo este primer taller al cual les doy la bienvenida. Así que no me voy a alargar más porque hoy día tenemos un excelente expositor, ¿no es cierto? Tenemos a Sebastián Edwards, quien casi que no necesita presentación. Pero voy a decir un par de cositas. Es el Henry Ford II Professor de International Economics en la UCLA. Él ha hecho prácticamente toda su carrera en UCLA, salvo unos años que fue el economista jefe para América Latina en el Banco Mundial. En su descripción de hace un par de años atrás decía que ha publicado 15 libros y más de 200 artículos académicos. Yo creo que con su capacidad productiva estos números han subido, porque es uno de los economistas más productivos que conozco. Además, tenemos el orgullo de decir que es profesor honorario de la Universidad de Chile. La pandemia nos impidió poder tratar de traerlo, ¿no es cierto? Pero lo tenemos gracias a la tecnología vía Zoom. Uno de los economistas más importantes e influyentes en los temas de finanzas internacionales, de desarrollo, pero también ha estudiado los temas constitucionales y en varias oportunidades él ha estado estudiando, ha hablado de esto, ha escrito. Por lo tanto, es un gusto para nosotros tenerlo aquí para que hable de constituciones y derechos sociales. La moderación va a estar a cargo del profesor Guillermo Larraín y los contenidos y la enseñanza del profesor Sebastián Edwards. Mucho gusto de tenerte aquí, Sebastián. Bien, muchas gracias, decano. Un gusto moderar inicialmente esta parte, después va a estar Diego Pardo, pero moderando a Sebastián, que además faltó una cosa a decir, que además es un novelista muy accomplished, entonces acá tengo un libro de él, y hay otro que me gustó más, de hecho, que se llama El misterio de las Tanias, así que aprovechamos de hacerle un poco de publicidad a la otra parte, el lado B de Sebastián Edwards. Sebastián, muchas gracias. Tú nos vas a hablar hoy día sobre la teoría y la práctica de los derechos sociales constitucionalizados, que es un gran tema que corresponde pensar bien para que no nos vayamos a equivocar y salga bien este proceso constituyente. Profesor Edwards, adelante. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, decano, muchas gracias a todos. Para mí es un honor verdaderamente participar en este seminario, en la que fue mi primera casa universitaria. Y me da mucha alegría y espero que podamos tener una conversación interesante sobre el tema en cuestión. Yo no soy abogado, pero como dijo el decano, he hecho alguna investigación, sobre las relaciones entre los derechos constitucionales y el comportamiento de una economía, el performance económico. Y esa investigación que empecé mucho antes que fuera una realidad
el momento constituyente que está viviendo Chile. Es decir, es en cierto modo investigación que no está afectada por las preguntas urgentes del país. Entiendo que esta es una de las primeras sesiones que tiene este seminario, que va a tener otras. Por tanto, voy a hablar un poco en términos generales de cómo veo yo y cómo ven los economistas en general el tema constitucional, con un énfasis obviamente en los derechos sociales. Voy a tratar de no entrometer mis preferencias ni mis deseos. Y cuando los meta les voy a decir, esto es lo que a mí me gustaría y no lo que se ha dicho en la literatura o en ese tipo de discusión. Así que voy a compartir pantalla, que es la parte que en general es bien latosa. Esto yo no sé si acaso conviene a tener presentaciones, ¿eh? Pero en fin, vamos aquí a hacerlo porque es lo que todo el mundo hace. Y a estas alturas del partido no vamos a innovar demasiado. Podemos innovar un poquito, pero no demasiado. Entonces, yo quiero empezar, este es el temario. Vamos a hablar qué tipos de constituciones hay, historia de los derechos sociales constitucionales. Yo veo a Guillermo Larraín, si hay un solo cuadrado, es Guillermo Larraín en vez de Sebastián Edwards. Ahí estoy yo, ya, listo. Tipos de derechos sociales, cobertura, tutela, garantía. Hay una diferencia, hacen una diferencia, que estén en la Constitución o no estén en la Constitución, y efectos colaterales. Todos estos son temas importantes. Por ejemplo, si hacen una diferencia o no hacen una diferencia, es lo que está dividiendo a parte de la opinión política en Chile. Hay un grupo que dice, obviamente, que hacen una diferencia para bien, y hay otro grupo que dicen hacen una diferencia, pero posiblemente para mal, porque no va a ser posible financiarlos si nos van a llevar a una situación de populismo y qué sé yo. Y lo que queremos ver es qué es lo que dice la evidencia al respecto. Quiero empezar por tratar de ordenar un poquito esta conversación, y una manera de ordenarla es tratar de dividir a las constituciones en distintos grupos o distintos tipos de constituciones. A mí me gusta mucho lo que dice este constitucionalista estadounidense, Frederick Schauer, que dice que hay dos tipos de constituciones: constituciones de la esperanza y constituciones del miedo. Y creo que es una división útil, un poquito dramática o sobredramática, si ustedes quieren. Pero me gusta, tiene una relación muy cercana a una clasificación que yo usé en uno de mis libros anteriores, un libro de hace 10 o 11 años, es decir, que ya tengo un capítulo completo sobre constituciones y economía, que eran las constituciones aspiracionales y las constituciones protectoras. Entonces, las constituciones de la esperanza son constituciones aspiracionales, en el sentido que, en parte, reflejan, sobre todo en la parte de derechos, y también en el preámbulo, no tanto en la parte de la organización del poder político, pero en la parte de derechos y en el preámbulo, reflejan las aspiraciones de esa sociedad. Y esas son lo que él llama las constituciones de la esperanza. Y la mayoría de las constituciones nuevas latinoamericanas son constituciones aspiracionales. Yo hace unas semanas en un seminario acá por Zoom planteé no la división entre constituciones de la esperanza y del miedo, sino que las aspiracionales y protectoras. Y una profesora le pareció pésimo esto de aspiracionales, porque lo asoció con una especie como de actitud trepadora social, de aspiración social, a querer subir. No es eso, son aspiraciones de carácter, no es que quieran llegar a la clase alta, son aspiraciones de la sociedad, de cómo queremos organizarnos, ser más inclusivos, ser más tolerantes y todo lo demás. Hay otras maneras de verlo, además de esperanza, del miedo, aspiracionales, protectoras. Puede ser, la otra división es cortas y largas, autoritarias versus democráticas, eso tiene que ver con la organización del poder, fáciles o difíciles de reformar, y otras divisiones. Yo creo que al final, cuando uno habla de los derechos sociales, hay que tratar de ver
qué tipo de constitución en todas estas acepciones vamos a terminar teniendo. ¿Cómo podemos saber cuáles son estas constituciones? Yo no sé, Guillermo, cuánto han hablado de esto, si lo han mostrado, si lo han usado aquí en público. Yo lo voy a usar un poquito. Podemos saber todo de todas las constituciones del mundo usando estos dos sitios. Y yo los voy a usar un poquito en un rato. Uno se llama el proyecto Constitute, que es este que está, este es el proyecto Constitute, y el otro es el proyecto comparativo de constituciones. Y vamos a mirar, y ahí vamos en tiempo real, en un ratito, vamos a ver qué constituciones tienen qué derechos constitucionales y podemos dar un par de ejemplos de ver cómo funciona. Y una vez que uno hace ese análisis, es posible empezar a ordenar las constituciones. Son protectoras, son aspiracionales, son constituciones del miedo, son constituciones de la esperanza, y en qué medida son constituciones que tienen elementos de ambos. Yo creo que ahora les voy a decir qué es lo que yo creo, o me gustaría que la constitución nueva nuestra tuviera elementos de ambos. Ahora, la constitución chilena de 1980-2005 es una constitución protectora. Y es una constitución protectora, voy a explicar por qué digo eso. Y la constitución nueva que vamos a tener, creo yo que sin duda va a ser una constitución con muchos aspectos aspiracionales. Y vamos a tener en esa constitución, en el preámbulo, en la declaración de principios, es muy probable que diga que Chile es un país, un país con una organización política democrática de derechos. Todo eso es aspiracional. Ahora, ¿por qué digo que Chile, la constitución inicial, era una constitución protectora y de qué se estaba protegiendo Chile o quién estaba protegiendo? Habitualmente las constituciones son escritas después de efectos o hechos históricos importantes, y eso significa que las constituciones están ancladas en un momento histórico. Y la constitución más antigua escrita, que es la Constitución de Estados Unidos, obviamente es escrita después del fin de la Guerra Revolucionaria, que es la guerra, como se llama, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, y es una constitución básicamente protectora, que protege los derechos alcanzados por las 13 colonias al poder independizarse de Gran Bretaña. En el caso chileno, en el año 80, la constitución del año 80, es una constitución donde los que hicieron el golpe de Estado y manejaron el país durante la dictadura quisieron proteger, entre comillas, al país de lo que ellos consideraban era una cuestión horrible, que era caer en la situación que había sucedido en el marxismo y todo lo demás. Y por eso tiene todos esos anclajes autoritarios, esas dificultades para ser cambiadas, ese tribunal constitucional que no es único en el mundo, pero que no se condice con la tradición, por lo menos del hemisferio nuestro, y en ese sentido es una constitución protectora. Ahora, ¿por qué insisto en este tema de constitución protectora? Porque vuelvo a lo que decía hace un rato, que en mi opinión lo ideal sería que en Chile hubiera una constitución nueva que combinara aspectos aspiracionales y protectores. Pero para decir eso hay que identificar qué aspectos o qué logros querríamos proteger en la nueva constitución. Y es algo que podemos quizás hablar más adelante. Como decía, toda constitución es producto de su momento histórico. Y quizás el ejemplo que a mí más me gusta de eso, y ahora estamos entrando en los derechos, este ya es un derecho político y no es un derecho social. Todas las constituciones, como decía, tienen un momento histórico, y el ejemplo más claro para mí es la tercera enmienda de la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos de 1789. Y la tercera enmienda dice, y aquí está esta traducción, es una traducción que hice el otro día: ningún soldado podrá en tiempos de paz ser alojado en una casa sin el consentimiento de su propietario. Uno dice, chuta, es totalmente absurdo, es risible. No nos imaginamos nosotros que llegue un destacamento de los Marines y quiera quedarse
en el departamento de una pareja en la ciudad de Denver, ¿verdad? Y termina diciendo, o en tiempos de guerra, no podrá alojarse en una casa privada de una manera distinta a cómo es establecido por la ley. Eso claramente es un reflejo del momento histórico de cuando se pasa la Declaración de Derechos, que es the Bill of Rights, donde durante la guerra revolucionaria los ingleses alojaban a sus destacamentos en casas privadas y obligaban a la gente a albergarlos. ¿Sí? Y esto está en la Constitución de Estados Unidos y es totalmente absurdo y es una enmienda que es muda, que no tiene ningún sentido. Pero lo interesante en esta enmienda es que es una enmienda negativa. Dice, empieza con una negación. Ningún soldado podrá, está diciendo que no se puede hacer algo. Y los derechos individuales históricamente, los derechos políticos, también se conocen como derechos negativos porque estos derechos lo que dicen es que lo que no puede hacer el gobierno que interfiera con los derechos de los individuos. Entonces la primera enmienda dice que el gobierno no puede pasar ninguna ley que restrinja la libertad religiosa o el derecho de expresión. Entonces ese es el derecho, uno de los derechos más importantes de la Declaración de Derechos, de Bill of Rights en los Estados Unidos. Y la segunda enmienda, que es sumamente controversial, dice que el gobierno no puede restringir el derecho a portar armas. Y la quinta enmienda, por ejemplo, dice que el gobierno no puede expropiar la propiedad privada si no proporciona o provee una compensación justa. Esto es importante porque una de las discusiones en Chile es qué hacer con los derechos de propiedad. Y en Estados Unidos eso es todo lo que aparece en la quinta enmienda. No se podrá quitar, suprimir, eliminar el derecho de propiedad. El gobierno no podrá hacerlo si no compensa en forma justa. ¿Y cómo se compensa en forma justa? Eso lo determinan los tribunales. Y esto ya nos empieza a ver cómo funciona el sistema, por lo menos en los Estados Unidos, que es el país donde yo estoy más familiarizado, que es donde los tribunales juegan el rol de adjudicar todas las discusiones que haya sobre estos temas. Ahora, los derechos sociales empiezan a aparecer en los años 40 en el derecho constitucional de los Estados Unidos, en los años 40 durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Y empiezan los derechos sociales con una noción del miedo. Y hay un discurso muy famoso del año 41 que el profesor Zúñiga, justamente de Pío Nono, de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, lo mencionó el otro día cuando tuvimos en Puerto Ideas una conversación. Ese famoso discurso de las 4 libertades, el presidente Roosevelt dijo que era necesario, y este es el origen, ampliar los derechos de los ciudadanos a otros derechos, más allá de los 10 que están en la Declaración de Principios, que son los derechos individuales, políticos, todos negativos, y que hay que ampliarlos a derechos positivos y derechos que le den a los individuos, a los ciudadanos, libertad sobre 4 cosas. La libertad de expresión y la libertad de culto, que ya están en los derechos positivos, y luego dice liberarse de las necesidades. En inglés, liberty of want. Want es necesitar algo. I want something, necesito algo. Y eso ya es muy amplio, ¿no? Y habla de los derechos sociales de las personas, de ser cubiertos positivamente por el gobierno. Es algo que el gobierno tiene la obligación, darle a las personas una libertad de sus necesidades. Y después liberarse del miedo. Y el miedo también es una cuestión social, de la pobreza, de la destitución, de la discriminación y todo lo demás. Y el año 44, justo antes de inaugurarse su 4º periodo, el presidente Roosevelt ya está enfermo. Él muere en abril. La guerra termina en mayo, ya como presidente Harry Truman.
el presidente Roosevelt, porque la enmienda constitucional que prohíbe más de 2 periodos todavía no había sido pasada, está por inaugurar el 20 de enero del año 44, inaugura su 4º periodo y empieza a preparar su discurso de inauguración. Me decía Juan Ignacio Correa que en castellano no se dice inaugurar un presidente, se dice asumir. En inglés se dice inaugurar, es un anglicismo que estoy usando, vamos a tratar de corregir eso, ¿no? Entonces, lo que hace Roosevelt es prepara un discurso y hace una propuesta de lo que se llama la segunda Declaración de Derechos. Y es the Second Bill of Rights, y plantea en el año 44 8 derechos. Y los vamos a leer porque son, de aquí viene toda la cuestión de los derechos sociales y cómo se ha ido armando toda esta constitución. Hay gente que va a decir que no, que viene de la Revolución Gloriosa. Hay historiadores constitucionales que saben más de esto que yo, pero yo me leí hace unos 3 o 4 días la Declaración de Derechos de la Revolución Gloriosa en el siglo XIII. No está ningún derecho de este tipo. Por tanto, esto es lo que muchos historiadores piensan y yo creo que está correcto. Primero, derecho a trabajar. Un trabajo útil y bien remunerado. No dice bien remunerado. El segundo dice que la remuneración debe ser justa y debe proveer una cantidad adecuada para alimentos, vestuario y recreación. Es decir, si ese derecho existiera con esas palabras, podría hacerse el punto, alguien podría argumentar que el ingreso básico universal está protegido por la Constitución. Y aquí tendría que haber alguien, alguna institución, que en Estados Unidos son las Cortes, no necesariamente va a ser así en Chile y no es así en todos los países, que tendría que decidir cómo se hace eso. Ya vamos a hablar de ese tema. Este tercer derecho es muy históricamente determinado y que hoy día sería medio tonto, creo yo, ¿no? El derecho de cada agricultor de vender su cosecha a precio que permita a su familia vivir decentemente. Lo que pasa es que cuando Roosevelt llega a la presidencia el año 33, estamos en plena Gran Depresión, donde el precio de los productos agrícolas ha caído en 60%. Y su gran preocupación y obsesión es terminar con la deflación, especialmente de los productos agrícolas. Y por eso lo pone acá como un derecho social. Después, el cuarto derecho es el derecho de los empresarios de emprender en un ambiente de libre competencia, sin monopolios desleales. ¿Ya? De nuevo, interesante, es una cuestión que dirige no a los individuos, pero es un derecho social de las empresas, de los emprendedores, de las pequeñas empresas, de las pymes. Luego tenemos el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y a la oportunidad de una vida saludable, el derecho a los miedos de la vejez, enfermedad, accidentes y desempleo. Esto es la seguridad social, que está puesta toda en un paquete y no solo la seguridad social de las pensiones, sino que también los accidentes y todo lo demás, y derecho a una buena educación. Estos derechos, esta propuesta de hacer una enmienda constitucional y aprobar esta segunda declaración de derechos no funciona. Muere Roosevelt, viene Truman, muere Hitler, se acaba la Segunda Guerra, continúa la guerra se acaba el frente europeo, sigue la Segunda Guerra en el frente del Pacífico, vienen las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, y los republicanos se oponen y es difícil cambiar la Constitución en Estados Unidos. Y la viuda de Roosevelt, la señora Eleanor Roosevelt, toma el proyecto como propio. Esa relación que tenía Eleanor con Franklin es muy compleja y si no han leído las biografías se las recomiendo. Porque él tenía una amiga, ella tenía una amiga, vivían una vida media separada, pero había una gran lealtad al final, y ella toma esto como un proyecto propio, y la recientemente creada Organización de Naciones Unidas, ella empieza a insistir, hasta que un grupo de juristas, que incluye al chileno Hernán Santa Cruz, un personaje importante que ha sido bastante olvidado en la historia del derecho chileno, desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, que luego se transforma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 66,
que es la base del Pacto de San José de Costa Rica, el cual los juristas chilenos dicen es importante y esencial para poder justificar desde un punto de vista jurídico la inclusión de los derechos sociales, y por eso que están, de hecho, en el artículo 19 de la Constitución actual, aunque no son todos exigibles. ¿Cómo funciona en Estados Unidos todo esto? En Estados Unidos no hay derechos sociales en la Constitución. No hay. El derecho a la educación no está. El derecho a la salud no está. No hay ni un derecho social en la Constitución. Sin embargo, en Estados Unidos, que sigue un sistema de common law, las Cortes, a partir de 1804, en un caso muy importante, que se llama el caso de Marbury, las Cortes crean precedente y van armando todo andamiaje constitucional. Y aquellos de ustedes que son estudiantes de Derecho, yo les recomiendo que vean en YouTube las reuniones del Senado para confirmar a los nuevos miembros de la Corte Suprema, y casi todas las discusiones sobre precedente. ¿Es este precedente permanente? ¿Es este un precedente bien hecho? ¿Es este un precedente que usted respeta? Todo eso, porque las Cortes, vamos a volver a eso sobre un segundo, son las que deciden. Además, los estados en este gobierno que es federal tienen sus propias constituciones. Y en esas constituciones sí están los derechos sociales. Vamos a hablar sobre un caso de eso en un ratito. Entonces, ¿cómo funciona en Estados Unidos? Es que a pesar que no hay derechos sociales en la Constitución, los derechos sociales son muy importantes, son protegidos por las Cortes, incluyendo la Corte Suprema, que es la que tiene el rol de tribunal constitucional, y las Cortes estaduales son muy celosas de proteger esos derechos sociales porque están en las constituciones de esos estados. Ahora, ¿cuán amplia es la cobertura de los derechos sociales? Aquí es donde voy a parar de hacer esta y nos vamos a ir a hacer a mirar acá. Aquí es donde uno entra en esta, a ver, no sé si estamos, a ver, voy a parar esto. Sí, creo que lo hice bien, pero lo vamos a hacer de nuevo. A ver, acá, esto. Y esto ya, acá. Entonces, este es el proyecto comparativo de constituciones. Y es una de las cosas donde ustedes pueden mirar cuán generalizados y cómo son las constituciones. Entonces, aquí ustedes pueden ir y pueden mirar, por ejemplo, esto es línea de tiempo de las constituciones. ¿Cuándo las constituciones fueron hechas? No voy a entrar en eso ahora. ¿Cuándo fueron hechas? ¿En qué momento fueron cambiadas? Y todo lo demás. Este es muy interesante, los rankings constitucionales. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver, acá está organizado por orden alfabético, qué año se aprobó esta constitución, cuántas palabras tiene. Chuta, aquí podemos saber si la constitución chilena es corta o larga. Yo me acuerdo que tenía 28.000 palabras. A ver, Chile, 26.000 palabras. No estoy tan mal, ¿no? De 28 a 26.000 palabras. Y dice todo el mundo, la constitución más corta es la constitución de Estados Unidos, que yo creo que tiene como 7.000 palabras, ¿no? Hace tiempo que no lo veo, pero... entonces, constitución de Estados Unidos, 7.700 palabras. ¿Okay? Entonces, Chile, 26.000. Hay uno 34.000, 55.000. A ver, mucha gente dice, pucha, ojalá que no tengamos una constitución como la de Venezuela. Venezuela, 37.000, es larguita. Uganda, 49.000. Suazilandia, 48.000. Sri Lanka, 41.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes aquí pueden ver eso. Acá hay un ranking sobre esto está cómo está organizado la distribución del poder político. Y acá el número de derechos, ¿ya? Pero aquí están mezclando derechos sociales y derechos políticos. Entonces podemos ver que en la Constitución de los Estados Unidos, hay 35 derechos, ¿ya? Entonces ustedes miran acá la lista, está más bien, así a ojo, ojímetro, está más bien baja el número de derechos. En Tailandia hay dos derechos nomás.
Pero sabemos que hoy día hay un lío enorme político en Tailandia porque los jóvenes quieren echar al rey que tiene poder absoluto. Entonces, este es el Project Constitute. Y el otro, que es igual o más interesante, es el... aquí tengo que volver acá. Me anduve equivocándome. Este es el Project Constitute. Y acá uno puede ir y mirar a cualquier constitución. ¿Ya? Entonces uno viene aquí y en esta columna, aquí están todas las constituciones, todos los textos de 203 constituciones. ¿Ah? Oye, 203 constituciones con todos sus textos completos. Y en esta columna de acá, uno puede ver, por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa en esta discusión, que son derechos y obligaciones, y dentro de derechos y obligaciones, derechos sociales. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver derechos sociales. Y, por ejemplo, ¿cuántas constituciones tienen acceso a la... No, mejor, empecemos con educación gratis. De 203, ¿cuántos tienen eso en la Constitución? ¿Ya? Entonces acá la ruedita da vuelta y nos dice 151 constituciones tiene que la educación es gratis. Entonces uno quiere ahora saber, bueno, ¿y cómo lo escribieron eso en Chile? Entonces aquí está la Constitución actual y esta es el borrador que se hizo al final del gobierno de la presidenta Bachelet, que no se ha aprobado, pero ahí está. Entonces ustedes quieren saber cómo, en Dinamarca, ¿cómo aparece eso? Oh, le aprietan acá y aquí les va a salir el articulado o el artículo o artículos donde sale cómo es en Dinamarca el derecho a la... Entonces aquí dice todos los niños en edad de colegio tienen el derecho a instrucción libre y gratis en los colegios de primaria. ¿Ok? Y sigue el resto. Entonces dice de primaria. Entonces aquí habría que investigar qué más dice en Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno mira y hace ese análisis, lo que concluye es que si bien hay, vamos a volver a la presentación, hay que hacer aquí un pequeño coso, ¿ya? Uno aquí concluye una cosa que ya la hemos dicho bastante, que es que hay países que no tienen los derechos en su constitución, pero proporcionan derechos súper bien, súper macanudos. Y hay países que... a ver, no me está resultando el share. A ver. Por eso, ya. Y hay países que sí los tienen y no es, y la provisión de esos derechos no es importante. Y los desafíos, una vez que se introducen estos derechos, como sabemos, son la garantía, la tutela. ¿Cuán rápido los implementamos? Vamos a hablar de eso, del derecho a la vivienda. ¿Cuán rápido implementamos? Supongamos que ponemos como garantía y como exigible el derecho a la vivienda. Eso significa que en Chile se supone que hay, el otro día lo hablábamos con el decano, no sé, 700.000, ya no me acuerdo el número, de personas que viven hacinadas o en campamentos. Entonces supongamos que se pone el derecho a la vivienda y quien sea que está a cargo de garantizarlo y de exigirlo, las cortes o un ombudsman o quien sea, dice, hay que hacerlo. Bueno, ¿lo hacemos en cuánto? ¿En un día? No, en un día no se pueden construir casas. ¿En 3 días? ¿En 2 meses? ¿En 5 años? El profesor Zúñiga, en esa conversación que yo les dije que habíamos tenido, dijo en una generación, 25 años. Lo cual a mí me parece que es muy interesante porque introduce un elemento del que se habla poco, que es el gradualismo a una nueva etapa del momento constitucional. ¿Ok? Y financiamiento, cómo se financian estos derechos, vamos a hablar de eso un poquito más, y la contradicción, si acaso hay derechos que se contradicen unos a otros. ¿Qué se hace? Ese es un desafío. ¿Ok? Hace una diferencia que los derechos estén en la Constitución. Eso ya lo hablamos un poquito. En términos así heurísticos, ustedes vieron que Uganda tiene una Constitución la más larga y con el mayor número de derechos. Y en Uganda la verdad es que los derechos sociales no andan particularmente bien. Pero esa conversación un poco anecdótica hay que ampliarla de alguna manera, y este es uno de los estudios que yo he hecho. Este lo hice con el profesor Álvaro García Marín, que estaba en la FEN
y después se equivocó y se fue de la FEN, pero esperamos que regrese. Se fue a otra universidad en Chile. Y en este estudio con el profesor Álvaro García, que es un estudio, yo creo que es del 2013, 2014, por ahí, lo que hicimos es tomar del proyecto Constitute, vimos qué número de derechos de educación estaban en las distintas constituciones. Que vimos que había un derecho de constitucional que salía en el Project Constitute, era educación gratis, otro es educación secundaria, y hay 3. Entonces organizamos los países que tenían 0 derechos en la Constitución, 1, 2 o 3. Y dijimos, en la Constitución está más protegido la educación como derecho constitucional. Si acaso hay 3 derechos y muy poco protegidos si hay 0 derechos. Y después tomamos los datos, muchos datos de la prueba PISA, que ustedes saben que Chile ha participado en la prueba PISA muchas veces y le ha ido el mejor país latinoamericano, pero no muy bien comparado con otros países. Y en la prueba PISA hicimos entonces toda una serie de análisis estadísticos que los economistas van a entender, pero que no voy a entrar en detalle, tratando de que esté bien identificado, buscando instrumentos adecuados, tratando de la mejor manera posible de identificar el efecto, y concluimos que no hay una relación ni positiva ni negativa entre tener todos estos derechos, tener 3 derechos en vez de 0, no hace una diferencia una vez que uno incluye otras variables, como por ejemplo aspectos de la familia, el número de profesores por alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la evidencia que nosotros sacamos, y a partir de este trabajo nuestro, hay muchos trabajos que se han hecho posteriormente y también anteriormente, pero más que nada posteriormente, lo que se ha encontrado en general es que no hay una relación directa. Ahora, una cosa que hicimos con Álvaro, nunca hemos terminado el paper, a ver si lo terminamos alguna vez, es tomar las 50 constituciones de los estados en Estados Unidos. Y la gracia de esto es que la data sobre el comportamiento y el performance de los estudiantes es mucho más detallado a ese nivel. La prueba PISA tiene un montón de variables, pero limitado. En cambio, nosotros, si miramos los estados de Estados Unidos, podemos ver todo tipo de variables, el número de días que los niños van al colegio, número de días que están ausentes, número de veces que llegan retrasados, cuándo hacen las tareas y cuándo no las hacen, si acaso hay problemas en la casa. Es mucho más rico. Y por el lado de qué es lo que dicen las constituciones, también pudimos armar un índice de protección en los distintos estados. Ustedes, como se imaginarán, en Massachusetts, que es el estado donde estudió el decano, que es un estado liberal, demócrata, de donde vienen los Kennedy, la protección a la educación es mucho mayor que en los estados del sur, en Alabama o en Mississippi. Y una de las cosas que pusimos con Álvaro en este segundo estudio es si acaso en la Constitución había una mención a la calidad de la educación. Es decir, no solo que se garantizaba como derecho constitucional en el estado de Colorado una educación gratuita hasta los 16 años, que iban a haber universidades estatales que iban a ser subsidiadas, lo que sea, si acaso además había algo sobre la calidad en la Constitución. Y lo que sí encontramos es que replicamos el resultado que obtuvimos a nivel de países, pero también encontramos que aquellos estados donde era más fuerte, más amplio, y nosotros clasificamos como más profundo la protección a la calidad de la educación efectivamente, los resultados en términos de los performances eran superiores. Ahora, este libro es un libro muy importante que yo lo recomiendo mucho, que es el profesor Cass Sunstein, que era de Chicago y cometió el error de irse a Harvard, pero en fin. Él plantea exactamente el tema que hablábamos al principio, que es la segunda declaración de derechos, ¿ya? Y habla de, este es el presidente, la foto es del presidente Roosevelt,
y está dando justamente aquí en esta foto, el presidente Roosevelt está dando el discurso de los 4 miedos, ¿ya? Del cual ya hablamos. Y aquí la pregunta que se hace en un capítulo muy importante que es una extensión de un artículo en el Syracuse Law Review, en la revista de la Universidad de Syracuse, me acabo de hacer el clic, es de donde sacó se graduó como abogado el presidente electo Joe Biden. Él estudió de pregrado en Delaware, que es su estado original, y después su grado de abogado es de la Universidad de Syracuse. Lo que dice aquí Cass Sunstein en este libro es que hay distintas maneras de garantizar o tratar de garantizar estos derechos. Y da los ejemplos de Suiza, el ejemplo de Irlanda, el ejemplo de Sudáfrica, que es una constitución reciente. Sudáfrica, una constitución muy importante. El proceso creo que ya ha sido discutido en un seminario en Pío IX y se seguirá hablando desde el año 96. Al contrario que nosotros, ellos se dieron 2 años. 2 años, 24 meses contra 9 meses, hay una diferencia importante. Yo creo que nosotros estamos un poquito apresurados, pero es agua y eso ya debajo del puente. Hay que aceptarlo y trabajar en esa condición. Y dice, no necesariamente las cortes tienen que decidir y la exigencia puede ser de distintas maneras. Y uno de los planteamientos, que es lo que está justamente en las constituciones de India y en la constitución de Sudáfrica, y la de Sudáfrica lo interesante que tiene es que, como decía yo, es muy reciente, es que hay una especie de, yo sé que en Chile no les va a gustar a mucha gente, pero en la medida de lo posible. Y lo que tiene que hacer el poder político, si hay una decisión de las cortes que hay ciertos derechos sociales que no están siendo proporcionados en forma adecuada, tiene que demostrar que ha ido haciendo un esfuerzo para avanzar. Ahora, esto plantea un tema muy importante, que es el tema de contradicción de derechos. Entonces hay un montón de países, podríamos ir, no lo vamos a hacer por la hora, pero podríamos volver a Project Constitute y mirar en cuántos países está en las constituciones el tener una regla fiscal o tener un artículo constitucional que diga que hay que tener prudencia fiscal. ¿Ya? Entonces uno puede decir, si acaso llega a las cortes una queja que hay ciertos derechos que no están siendo cumplidos constitucionales, por ejemplo, relacionados a la educación, y es muy costoso cubrirlos, uno puede decir, bueno, el país va a tener que gastar más para hacerlo. Pero eso estaría violando la obligación constitucional de mantener un presupuesto equilibrado. Y uno de los grandes desafíos de las cortes constitucionales es qué pasa cuando hay 2 derechos que chocan. ¿Ya? Y el ejemplo quizás más interesante, por lo menos para mí, en la Corte Suprema de los Estados Unidos es Roe versus Wade, que es la decisión de la Corte Suprema que permite el aborto libre en los Estados Unidos. Y ahí hay 2 preceptos constitucionales que están chocando. Uno, la Corte dijo, el derecho a la privacidad significa que las mujeres pueden controlar su cuerpo y pueden decidir si terminar un embarazo o no. Ese es el derecho a la privacidad. Pero el Estado tiene la obligación, dijo la Corte, de proteger la vida humana. Y estos son 2 derechos que chocan. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Chuta. Y la Corte decidió, en un voto que fue ni siquiera fue de 5-4. Uno de los jueces, de los 9 jueces se acusó, pero hubo una mayoría, no sé, creo que es 6-2, no me recuerdo. La Corte decidió que el derecho de la privacidad iba a prevalecer hasta que la vida del, no sé cómo se dice, embrión fuera una vida sostenible hacia el futuro. Y eso es lo que determinó que eran 5 meses, 20 semanas. ¿Ya? Y eso ha empezado con los avances médicos, ese límite se ha ido achicando un poquito hacia atrás, cada vez menos tiempo.
Pero este tema del choque de derechos es un tema que va a haber que resolver y que no está claro para mí cómo lo van a hacer. Ahora, implicancias prácticas. Esto es lo que yo veo todos los días cuando salgo en mi bicicleta. ¿Okay? Este es el derecho a la vivienda y California. Este es el barrio más caro de Los Ángeles. Ya se llama Brentwood. Y algunos de ustedes que tengan la suficiente edad y se recuerdan del caso de O.J. Simpson y la muerte o el asesinato de su ex esposa, este es el barrio donde vivía O.J. Simpson. Es un barrio carísimo. ¿Okay? Viven George Clooney, todos los actores y las actrices. Y este es un campamento de gente en condición de calle. Aquí hay un baño. Yo se los estoy mostrando en otra pantalla. Aquí hay un baño. A ver, vamos a poner aquí el rojo quizás mejor. Aquí hay un baño. Todos con bandera de Estados Unidos, su bicicleta. Y aquí vive gente. ¿Cómo se llega a que en el... ¿y qué es lo que hay aquí detrás? Estas palmeras corresponden a lo que se llama la administración de veteranos. Este es un parque muy grande con un cementerio enorme de los veteranos de las guerras que venían de California del Sur, y están casi todos enterrados ahí. Este es un parque. Y hubo un caso en que se llevó a las cortes diciendo que el gobierno de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, porque estas son obligaciones que la Constitución del Estado dice van a las comunidades locales, el Estado de California, perdón, la ciudad de Los Ángeles estaba fallando con el derecho constitucional de proveerle de vivienda a la gente en condición de calle. Y la Corte decidió que como consecuencia de eso era ilegal que la policía los echara, los corriera de los lugares donde ellos querían acampar. Y además le dijo a la ciudad, usted tiene que no puede echarlos si ellos quieren estar cerca de propiedad pública. Ellos no pueden hacer, según la Corte, este campamento no puede suceder frente a mi casa, porque es un barrio residencial. Pero todas las plazas, imagínense todas las plazas de Chile llenas de campamentos. Y la Corte dice, usted no los puede echar porque este es el remedio temporal que le vamos a dar porque no hay condición, porque están en condición de calle y estamos violando el derecho de la propiedad. El derecho de la propiedad no, el derecho de la vivienda, el shelter, ¿ya? Estas son las casas que están construyendo. La ciudad de Los Ángeles como loca construyendo estas casas y estar cerca aquí de la carretera. Si ustedes han visto las películas de policías en Los Ángeles, este es el ayuntamiento, es la municipalidad de Los Ángeles y ahí está la policía. Este es un edificio muy icónico en Los Ángeles y estas casitas que son prefabricadas valen $200,000. ¿Okay? Es decir, aquí en estas estructuras hay $1,5 millones. Y la ciudad de Los Ángeles tiene que pagar eso. ¿Y cómo lo está haciendo? Está cortando, por ejemplo, otros servicios. Servicio de recolección de basura se está cortando para poder pagar con esto. Estas son las consecuencias de esta situación. Y ahora vamos a hablar de una cuestión que es muy interesante, porque hay consecuencias no esperadas de si la implementación de los derechos sociales se hace en forma poco cuidadosa. Y en general todo el tema constitucional. Entonces, esta es una historia que se llama el caso Serrano y la proposición 13 en California. Chile está pensando tener ciertas instancias de democracia directa. Nosotros en California tenemos democracia directa, tenemos todo un sistema de proposiciones. Si se junta un cierto número de firmas, se hace un referéndum. Y en el referéndum, que se hace el mismo día de las elecciones, cada 2 años, el martes después del primer lunes del mes de noviembre, cada 2 años, en esos referéndums nosotros decidimos un montón de cosas. ¿Ya? En voto directo, sí o no. ¿Ah? Entonces usted, por ejemplo, está de acuerdo en que se suba el impuesto a los helados en 1 centavo para construir bibliotecas. ¿Ya? Bien concreto. Y uno vota sí o vota no. ¿Ya? En el año 78,
No, en el año 76 se hizo un caso, se llevó a la justicia un caso a nombre de una familia Serrano, que decían que se les estaba violando su derecho a una educación de calidad que está en la Constitución de California. Y la manera como se estaba violando ese derecho era que los impuestos a la propiedad, lo que sería en Chile las contribuciones, eran recaudadas y se dirigían a los colegios de esa municipalidad, esa localidad. Entonces Beverly Hills tenía la plata de las contribuciones de Beverly Hills enorme. Brentwood, donde les mostré Brentwood acá, también las casas valen 7, 8, 25, 42 millones de dólares, un montón de contribuciones, los colegios de Brentwood. Y entonces dijeron las señoras, los niños Serrano viven en un barrio pobre y no les está, las contribuciones son enanas. Entonces no les están dando suficiente, una educación de calidad. La Corte decidió que eso era correcto. Y el remedio que decidió es que todos los dineros de las contribuciones, la parte que va a educación, se tienen que meter en un mismo cambucho y después se distribuyen de acuerdo a una fórmula a las distintas comunidades. Por tanto, ahora Beverly Hills, que recolectaba 400 millones de dólares, qué sé yo, cada mes, no sé con qué frecuencia, en vez de que le llegaran los 400, eso iba al cambucho y se distribuía y le tocaba mucho menos. Esa es la proposición 13 y el caso Serrano. Ese es el caso Serrano. No la proposición 13, el caso Serrano. En que se cambió para poder hacer cumplir el derecho a la educación de calidad, se cambió la manera como se gastaban los dineros que se estaban dedicando a la educación. La gente más conservadora decidió poner en el referéndum en el año 78 lo que se llama la proposición 13. Y la proposición 13 dijo, las contribuciones van a tener un techo de 0.06, 0.02, no me acuerdo cuánto era, un techo muy bajo en toda California. Por tanto, las contribuciones de la gente que vivía en Beverly Hills, en vez de ser 400 millones de dólares, pasaron a ser 50 millones de dólares. Estoy inventando estos números, porque no me acuerdo. Y lo que pasó como consecuencia de eso es que la cantidad de dinero total disponible para educación en California, que es el estado más rico de Estados Unidos, cayó como bala. Y tenía los mejores colegios de la Unión. Y hoy día California está en este puesto cerca de Mississippi, de West Virginia, de Luisiana, de los estados más pobres. Hubo una reacción automática, si ustedes quieren, espontánea, y el sistema político, a través de la democracia directa, deshizo lo que quiso hacer la Corte. La Corte podría haber hecho un remedio que hubiera sido más inteligente, más gradual, más algo, pero la manera como lo hizo, que fue quitarle las contribuciones a las comunidades ricas para repartirlas igualitariamente, hizo que las comunidades ricas, usando el sistema democrático, decidió nosotros no vamos a pagar más contribuciones. Y hoy día estamos en California jodidos porque no se pagan contribuciones. Y esto ha producido una cantidad enorme de distorsiones, porque, por ejemplo, nadie vende su casa. Entonces, en un ciclo normal, en un país normal, la gente joven no tiene casa, arrienda, después compran una casa grande y después cuando se van los niños y terminan los viejitos viviendo en un departamento, porque ya no tienen niños. En California, si tú vendes la casa, ahí sí tienes que pagar, en la casa nueva tienes que pagar contribuciones de acuerdo al valor de mercado. ¿Qué pasa entonces? Los viejitos viven todos en unas casas con 5 dormitorios, que están medias dilapidadas o bastante dilapidadas, pero no pagan nada de contribuciones porque tienen esa casa desde el año 68. Entonces, esa es los efectos colaterales de lo que yo quería mencionar, que significan que hay que armar todo esto con mucho cuidado.
Ahora voy a terminar diciendo qué es lo que a mí me gustaría que pasara y un par de comentarios más. A mí me gustaría que en Chile la Constitución fuera muy corta y muy difícil de cambiar. Y obviamente que va a tener que tener los derechos sociales. ¿Cómo se va a garantizar? Yo no conozco lo suficiente del sistema judicial chileno, pero creo que el sistema de usar un ombudsman como un protector de los derechos sociales, que haga un informe todos los años de cómo va eso y cómo avanza, y si hay avance o no hay avance, puede ser la manera de hacerlo, una combinación entre ese sistema que le pone presión política a los políticos, porque si uno dice el partido cual o la coalición cual que está en el poder no ha hecho ni un avance en los derechos sociales, lo más probable es que los van a votar fuera, no van a ser reelegidos y les va a ir mal en la próxima elección. Ahora voy a terminar con diciendo que sea lo que pase en los detalles, el problema de Chile no son los derechos sociales, creo yo que está perfectamente bien hacerlos, que sean exigibles en forma gradual, como dijo en esa reunión, no sé, supongo que tendrá todavía la misma opinión el profesor Zúñiga, en un periodo largo de tiempo, que no sean exigibles directamente por las Cortes, sino que a través de un proceso de ombudsman y del proceso político. Pero al final, lo más importante en Chile es el tema de impuestos en este momento. Y lo que va a haber que hacer, y eso es otro tema y que no tiene que ver con la Constitución, supongo, porque no va a estar, es que la recaudación impositiva va a tener que aumentar, porque en caso que no aumente, no va a haber manera de financiar todo esto y vamos a tener problemas. Bueno, quedo hasta ahí, Diego, decano, y les agradezco la atención. Hola, ¿se me ve bien y se escucha? Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. La verdad es que estuvo muy interesante la presentación. Tenemos muchas más preguntas de las que yo creo que vamos a poder contestar en este rato que nos queda. No sé si el decano quiere empezar. Entiendo que tenía una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta y que una cosa que yo tengo que reconocer que aprendí de Diego, conversando con él, converso mucho de constituciones y he aprendido harto. Además que Diego es un abogado que también sabe estadística y conoce, entonces uno puede hablar mucho de estas cosas de repente técnicas. Pero una vez, el problema es que los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vivienda, la pregunta es cómo los especifica la Constitución. Y es muy distinto cómo se podrían haber especificado 50 años atrás como lo que podemos alcanzar hoy día y como lo que vamos a alcanzar 20 años más. Por ejemplo, un salario digno. Pero el salario digno, por ejemplo, uno pone un salario mínimo. Es muy distinto en distinta época lo que se podría, lo que la economía puede dar. O sea, depende. Entonces, lo que yo aprendí en una vez que decía algo así como se garantiza el derecho a un salario digno como lo establece una ley. O sea, es decir, que la ley, el Congreso, las preferencias políticas de la sociedad son las que van a ir determinando hasta dónde se puede, y ahí, en esa discusión, obviamente, la capacidad que el país tiene de generar los ingresos para proveer esos derechos es como lo que al final el sistema político tiene que evaluar, tiene que decidir cómo lo va a hacer. Eso es, déjame rápido, eso es exactamente la manera como debiera funcionar, creo yo, que la Constitución es genérica y y la ley especifica, y si hay desacuerdos, hay un mecanismo para resolver esos desacuerdos. Te pongo el caso de acá, un derecho muy importante que está en la enmienda 14, que es el derecho a protección igual de las personas. Dice, all people are going to have the right
to equal protection. Todas las personas tienen el derecho de protección igual. Entonces la pregunta es, ese derecho ha sido usado ahora para proteger primero a los homosexuales y ahora a los trans, ¿ya? Y las leyes han ido cambiando. Al principio todos eran solo varones. Luego todos eran varones y mujeres. En la ley. Blancos. En la ley. Bueno, sí, blancos. No, varones negros la guerra civil terminó en el 65 y las mujeres pudieron tener derecho a voto el año 1919, fue 50 años después. Bueno, varones, después varones y mujeres. Después, a mucho tiempo, hubo el tema de los gays, fue un problema enorme, pero la Corte Suprema dijo, esto es muy simple, dijo. La Constitución, la enmienda 14 dice equal protection. Y eso se entiende, dijo la Corte Suprema, que incluye el derecho a casarse. Y por tanto, los homosexuales pueden casarse. Y acá la Corte Suprema, que es la Corte Constitucional, reinterpretó. Pero bueno, primero los estados hicieron las leyes, tienen que hacer las leyes. Y por eso que yo digo que la Constitución debe ser muy corta, porque debe decir eso, igual protección ante la ley. Y después la ley tiene que especificar si en igual protección estamos metiendo a todos, a los inmigrantes, a los trans, a los homosexuales, a los economistas, a los abogados, a todos. ¿Ah? Entonces yo creo que tiene razón el decano y esa es la manera de hacerlo. Ahora el problema en las constituciones muy largas, la de Uganda, la de Venezuela, es que eso está muy detallado. ¿Ya? Creo yo que eso es un problema, porque la queja de la gente que ha ido impulsando marcar AC en la papeleta en Chile era la constitución tramposa. Y la constitución tramposa es una que es difícil cambiar. Ahora, una constitución si tiene muchas cosas adentro, esas cosas que tiene adentro también son difíciles de cambiar. Entonces yo creo que hay una contradicción ahí, pero tiene razón el decano. Esa es la manera, yo creo, de hacerlo. La pregunta que yo creo que en Chile, que yo no tengo completamente resuelta, tiene que ver con quién va. Constitución muy, muy general, la ley especifica, y si todavía quedan dudas y hay conflicto, ¿quién dirime ese conflicto? Y en un país con common law, y sobre todo en Estados Unidos, te dice las cortes. Y en un país, en Chile, donde yo he aprendido también de Diego o de otros abogados, el precedente en las cortes no es muy importante, y de hecho me dicen que a Andrés Bello no le gustaba el precedente como principio, es complicado. Si tú tomas un libro acá, un tratado, yo lo tengo acá, el tratado de Epstein, de Richard Epstein, que es uno de los constitucionalistas conservadores más importantes de Estados Unidos, el tratado completo es sobre precedente. ¿Ah? Una página tras otra sobre qué significa este caso, qué precedente armó, cómo se... ¿Ah? Bueno, eso. Déjame tirar un poquito más de esa hebra porque tenemos varias preguntas relacionadas con eso. Entonces, hay una pregunta de Gloria que tiene que ver con eso, de Gloria Herrera, de Diego Vela, de Lucas Acecas. Y yo la enmarcaría más o menos en lo siguiente. Hay un trabajo de Winkler y Prakash en el Journal of Comparative Economics que ellos dicen, aquí hay harto ruido, si uno trata de encontrar una correlación entre índices de pobreza y tipos de constituciones, hay harto ruido. Pero uno puede limpiar ese ruido, y uno puede limpiar ese ruido viendo cómo están redactadas las constituciones. Hay constituciones que hablan de directiva, hay constituciones que son enforcement, que tienen, digamos, que están redactadas como derecho. Y por otro lado, uno puede filtrar por familias legales, que ellos toman de esta literatura de Laporta y López de Silana, y esa familia Eso es lo que hacemos nosotros, ese es el instrumento. Porque obviamente, perdona que te interrumpa, digo, obviamente que el problema es que uno puede decir, en el caso del estudio que hice yo con Álvaro, la causalidad va de los países que tienen mala educación, decidieron ponerlo, el derecho en la Constitución para mejorarla. Y nosotros estamos diciendo lo contrario, los que pusieron en la Constitución no mejoraron la educación.
Y ese es el dilema de la endogeneidad y el origen legal, el origen napoleónico, el origen germánico, el origen escandinavo, el origen de common law, eso que hace justamente Schleifer y sus coautores, que es lo que mencionan, lo que estás mencionando tú, es lo que uno puede tratar de usar para separar esto, ¿ya? Y parte de la cuestión que es interesante es que una vez que tú corriges por el nivel de pobreza y por años en que dejaron de ser colonias, y si nunca fueron colonias les pones una cosa especial, un número especial en el análisis, si acaso se introdujeron estos derechos mucho antes que la prueba PISA se hubiera hecho. Porque sabemos hace muy poco cuál es la calidad de la educación. ¿Ah? Entonces, eso, la prueba PISA, no sé, es del año 92, 94, alguien sabe el número exacto, pero entonces uno toma solo los países que pusieron el derecho a la Constitución, estos derechos con anterioridad. Pero esa pregunta es súper importante, ¿cómo sabemos esto? Nosotros creemos con Álvaro García Marín que lo hicimos bien, y ese paper que mencionan ellos, el de pobreza, vino después del de nosotros, está en el mismo journal. Sí, sí, sí. Y es muy parecido, digamos, yo tuve mucha correspondencia con los autores porque ellos habían visto el paper nuestro. Pero ahí hay dos preguntas, yo creo, que son como las que de alguna manera están acá. Una, que hay otro trabajo también de hace algunos años también que se llama Right Without Resources en el Journal of Law and Economics, que también trata otros derechos sociales, que es de Chilton y Versteeg, que encuentra también, o sea, tampoco encuentra gran relación entre digamos, que es la forma en que están formulados los derechos sociales y, digamos, y el resultado en política pública. Pero lo curioso del resultado de Winkler y Prakash, que lo que ellos sugieren es que la cadena causal no es a través de gasto público, sino a través de motivar a otros actores o sea, empujar al Congreso a pasar leyes. Entonces, después de que se pasa esa ley, se implementa, y después de que se implementa, ahí, después de 5 años después o 10 años después, hay un ciclo de gasto público nuevo. Entonces, eso ya es más difícil de observar, porque no es la redacción, sino lo que hace es alterar las prioridades del gobierno. ¿Qué tanta posibilidad uno puede verle a eso? Digamos, no es que vayas a hacer un derecho justiciable inmediatamente, pero quizás lo que puedes hacer es cambiarle las prioridades a los gobiernos democráticamente electos para que su capacidad de ignorar, por ejemplo, la educación o ignorar, por ejemplo, la salud pública sea menor. Esa yo creo que es una de las preguntas. Déjame contestar eso, déjame contestarla rápidamente. Yo creo que eso es muy así y tiene que ver con lo que yo había planteado sobre el ombudsman, ¿ya? Entonces tú tienes un protector, una oficina, como hay en Chile la protectora de la niñez, un protector de los derechos sociales, que hace un informe periódico todos los años, y en un país normal, y yo crecientemente no estoy seguro si Chile es un país normal, en un país normal ese informe es usado como un instrumento en el debate político. Entonces tú vas en el debate presidencial o de parlamento, tú dices, este gobierno, este candidato o candidata quiere reelegirse de la misma coalición, pero mira lo que dice el protector o la protectora de los derechos sociales. Y es toda la teoría de shaming, ¿no? de hacer pasar vergüenza al otro, y que se ha descubierto que si está bien diseñado el shaming funciona. Es decir, la gente no le gusta que lo señalen con el dedo y le digan, mira, yo creo, no sé, yo creo que esto es behavioral economics. Si en el retiro del 10%, esos dineros que se están siendo apartados para pagar las pensiones no pagadas, se publicara la lista de esas personas, pagarían mucho más rápido, ¿ya? Creo yo, esa es la teoría de shaming. ¿Cómo haces para avergonzar a las personas? Y eso es lo que tú estás diciendo, este proceso en que al avergonzar o fomentar, impulsar, darle el empujoncito, de nuevo Sandstein con Dick Thaler, ese puede ser el proceso, ¿no? Entonces, ahora, yo no sé si una constituyente chilena con 155 miembros
Esto que estamos hablando es bien complejo, es bien sofisticado. Le dieron el premio Nobel a Thaler por toda esta cuestión, ¿ya? Es mucho más complicado que no poner todos los huevos en el mismo canasto, que también le dieron el premio Nobel a un señor por eso. ¿Ah? A un profesor de Pepo. Oye, hay otro conjunto de preguntas que están más o menos relacionadas con esto, que tienen que ver como con la justiciabilidad y el rol de los tribunales. Pero yo, la manera que se me ocurre mejor de preguntarlo, para ponerlo como un poco más aterrizado, es cómo evalúas tú la experiencia en Colombia. Colombia ha sido un país que reformó hace relativamente poco, algunas décadas, un poco El 91, el 91, el 91. El 91. Y tuvo como un ciclo de expansión de los derechos sociales en temas de igualdad de género, en temas de educación, en temas de salud. Y después tuvieron esta cláusula como de balance presupuestario, porque sentían que se le había disparado el gasto público producto de las intervenciones judiciales en materia de derechos sociales. ¿Cuál es tu evaluación de la experiencia colombiana que podíamos aprender nosotros de la manera en que lo hicieron ellos? No, yo creo que esa es una experiencia muy interesante. La constituyente colombiana es del año 91, ¿no? Cuando llega Gaviria, que es un presidente accidental, porque asesinan al candidato del Partido Liberal anterior, a Galán, ¿no? Y llega, y efectivamente hay una, lo que dices tú, una ampliación de los derechos sociales y después no se pudieron financiar. En un país que tradicionalmente ha sido de inflación mediana, ¿no? Colombia es un país de inflación del 8, 9, 12% en promedio en general. Y pusieron esta cláusula que es la cláusula tipo Sudáfrica, tipo Suiza, tipo India que yo hablaba, que es en la medida de lo posible. Y ahí alguien o alguna institución tiene que evaluar si se está haciendo lo posible, ¿ya? Porque si no lo evalúan, si es autoevaluable, tú dices, sí, dices, oye, hice lo mejor que pude, pero no me resultó. Le hice harto empeño, pero sabéis que no anduvo. Entonces, y eso es lo que yo no entiendo bien en Chile. Ahora, la Constitución colombiana, yo conozco bastante bien el caso colombiano, es completamente diferente en su origen a la Constitución chilena. La Constitución colombiana, primero, la Constitución anterior era de 1840, o por ahí. Segundo, era si acaso se podían extraditar o no a los narcotraficantes a los Estados Unidos. En tercer lugar, hicieron lo que pensaba Meo, lo que Marco Enríquez Dominami estaba pensando que se hiciera en Chile. Cerraron el Congreso. Y no solo cerraron el Congreso, sino que en ese periodo en que no hubo Congreso, entre que terminó la Constituyente y se eligió el nuevo Congreso, hubo el legislativo fue manejado, creo que eran 18 personas, por un grupo que se llamó el Congresito, que aprobó todas las leyes neoliberales de las reformas de Gaviria, ¿ya? La liberalización del comercio, las privatizaciones, todo eso se hizo por un legislativo que no era elegido. Pero en fin, yo creo que podemos aprender de Colombia y volvemos a esto de en la medida de lo posible y en el plazo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando yo les muestro a ustedes los campamentos acá en Brentwood, al lado del Veteran Administration, que la ciudad de Los Ángeles tiene que darles dónde vivir. No los puede echar. No. La policía llegaba y los evacuaba. Llegaba y los decía, váyanse, no pueden estar aquí. Y los tipos entonces se iban debajo de la carretera y se iban moviendo. Y la corte un día dijo, no pueden echarlos, porque están acampados al lado de una propiedad pública, en la vereda, pero al lado de una propiedad pública, y ustedes han fallado y no les han dado vivienda. ¿Sí? Pero entonces la ciudad está construyendo esas casuchas que valen, oye, paga $150,000 por cada una. Pero la corte nos dijo tienen que resolver el problema en una semana. No sé si les dio un plazo. Ahora, otra cosa que pasa acá es que las cortes intervienen a ciertas instituciones. Por ejemplo, los presos declararon en el Estado de California, le hicieron un juicio al Estado porque no les daban tratamientos de salud
adecuados. Y la Corte le encontró razón a los presos. Los presos en California tienen mejor salud que los profesores. Y les dieron la razón a los presos. Y la Corte ahora administra el sistema de salud de las prisiones en California. Y es un juez el que contrata, el que paga el que firma los cheques, básicamente es un juez, no es el alcaide de las cárceles. Ahora, déjame decir una cosa, otro ejemplo que se me olvidó decir que es bien interesante para ver la granularidad de todo esto, que no sé cómo, la razón por la cual no lo puse en la presentación es que no sé cómo termina, pero hay dos hermanas latinas que le hacen un juicio al Estado de California diciendo que el contrato que firmó el Estado o que firman las ciudades con los sindicatos de profesores es inconstitucional. Porque todos esos contratos dicen que si hay cortes presupuestarios, los primeros profesores en ser despedidos son los más jóvenes. Y estas hermanas creo que se llamaban Fernández, dicen esos son los profesores buenos. Entonces, al despedir a los profesores buenos, nos están negando una educación de calidad que sí tienen los colegios privados. Por tanto, lo que nosotros exigimos es que se anule el contrato con el sindicato. Y no me acuerdo si eso ya se resolvió por las Cortes o no, pero para que tú veas que esto tiene, acá por lo menos, unos desarrollos que son inesperados y que van para los dos lados. Este es antisindical, ¿ya? El de las personas en condición de calle es una cuestión que, como que uno diría, es progresista. Y la proposición 13 es un efecto que no fue la Corte, pero que la sociedad encontró una manera de deshacer lo que la Corte dijo. Entonces, todo eso yo creo que lo que hay que hacer, a mí no me cabe duda que van a estar los derechos y que van a ser de alguna manera exigibles, pero que mi llamamiento es que, chuta, esto es complicado, tratémoslo con cuidado, hagámoslo bien. Y por eso es que es tan importante este seminario. Oye, tenemos algún ratito más para algunas preguntas más. Hay una de Guillermo Namor, que voy a tratar de también reformularla de la siguiente manera. Él habla un poco de qué rol puede cumplir estos derechos constitucionales en igualar los estándares. No necesariamente puede ser que el estándar sea muy grande, muy alto, muy bajo, pero que al menos sea uniforme dentro de una sociedad. Él habla del caso municipal en Chile, que es muy dispar el nivel de cómo se cumplen los derechos sociales en distintas municipalidades según sus recursos. Y bueno, en Estados Unidos pasa algo parecido con los cambios de un estado a otro, digamos. ¿Puede cumplir los derechos sociales maya? Porque uno puede pensar, una cosa es establecer un estándar mínimo, ¿no? En el caso de los presos de salud, por ejemplo, de salud para los presos, pero también puede cumplir una función de que ese estándar al menos sea parejo, ya sea grande o sea chico, según la disponibilidad presupuestaria, sea alto o bajo, que al menos sea uniforme dentro de una sociedad. Bueno, yo lo veo complicado porque creo que eso entra en conflicto con la libertad individual, ¿no? Pero hay países donde eso sucede. Hay un profesor chileno de finanzas muy prestigioso. Yo creo que puedo dar su nombre y contar el cuento, que es Eduardo Schwartz, que era mi colega acá en UCLA y que decidió irse a vivir a Canadá porque sus hijas viven en Canadá, ¿ya? Entonces Eduardo Schwartz, gran profesor de finanzas, expresidente de la Sociedad de Finanzas, se va a Canadá y tiene un problema en un ojo y quiere hacerse una operación de cataratas. Y va al sistema canadiense, que es un sistema público uniforme, es la pregunta, ¿no? Uniforme. Y le dicen, sí, le hacemos, ¿puede leer o no puede leer? Sí, dice, puedo leer, pero es borroso. No leo bien, es incómodo. Bueno, no es urgente, lo vamos a operar de cataratas en 7 meses. Entonces él dice, chuta, 7 meses es un montón, y averigua y hay una clínica privada donde te pueden atender en 2 semanas. ¿Ya? Entonces él dice, voy a ir a las 2 semanas. Y en ese interín hay un fallo de la Corte en Canadá que prohíbe la práctica, esto es lo que me dijo Eduardo a mí, esto es lo que yo entiendo, ¿no? Prohíbe la práctica de la medicina privada. Si quieres ir al médico, no puedes ir. Es decir, es uniforme. Ahora, si tú, porque lo estuvimos hablando el viernes, si el médico acepta que es urgente, te lo hacen más rápido.
pero tú no puedes, no hay un tratamiento diferente, está prohibido. ¿Ya? Y yo creo que eso atenta a la libertad personal. Yo creo que uno debiera tener la libertad y la autonomía de si quisiera vender su auto o solo comer alitas de pollo en vez de comer filete durante un año, pero operarse más rápido porque a uno le gusta leer o mirar o lo que sea. Entonces eso es complicado. Ahora yo sí creo que puede haber moratorias. Entonces uno podría decir en Chile va a haber moratoria, es decir, no, se prohíben grandes obras municipales de parques y jardines hasta que todas las municipalidades no tengan a lo menos un mínimo de esta manera. ¿Ya? Entonces perdonen los que viven ahí, pero Vitacura, que tiene áreas verdes y jardines de nivel mundial, no puede tener más parques hasta que en La Pintana no haya por lo menos unos parques buenos. No sé si se puede hacer eso. Eso ya es el proceso político, es distinto a esta uniformidad. Pero, o sea, yo supongo que entiendo que la pregunta, porque si entiendo tu ejemplo era, por así decirlo, igualdad con independencia del tipo de organización industrial, o sea, ya sea público o privado. Pero yo creo que la pregunta era más bien de igualdad a misma institución pública. O sea, que el colegio público de La Pintana no te pueda dar un mejor estándar, un peor estándar educacional que el colegio público de Vitacura. Bueno, eso es lo que trató de hacer el caso Serrano, ¿no? Serrano lo que trató de hacer es eso, es decir, los colegios públicos de Stockton o de Fresno, de los condados pobres de California, era mucho más bajo que los de Beverly Hills, y trataron de decir, bueno, juntemos toda la plata y la distribuimos no igual, pero mucho más igualitariamente, ¿ya? Y la respuesta fue la que vimos. Yo creo que eso es más bien la ley. La Constitución debiera tener igualdad, claro, igualdad de la educación debiera, creo yo, ¿no? Igualdad, la educación debiera ser pública, de calidad e igualitaria. Ahora, puede salir un juez que diga igualitaria significa que los colegios privados tienen que, entonces todas las escuelas tienen que tener piscina temperada. Entonces eso te choca con si acaso hay una regla fiscal. Es decir, no es fácil. Por eso que por eso que el profesor Guillermo Larraín yo creo que va a postularse. Sí, ya se postuló. Hizo oficial su candidatura hace algún ratito, de hecho, por eso nos tuvo que dejar unos minutos antes. Está haciendo campaña. Está haciendo campaña. En Vitacura, precisamente, que entiendo que es parte de las comunas que están en su circunscripción, en el distrito en el que se presenta. Creo que si apretamos el espacio, yo creo que nos queda... Podemos alcanzar alguna cosa más, creo yo, ¿no? Sí, podemos dejar espacio para una sola pregunta. Hay una pregunta, no sé si esto no sé si se va a poder contestar en 3 minutos, pero habla un poco en qué medida el tipo de derechos sociales que se reconocen afecta el modelo de desarrollo económico. No tengo tan claro en qué estaba pensando Antonio Rodríguez, pero quizás está pensando en que supongo, la Constitución chilena es bien única en mi concepto, en que trata temas como de organización industrial, garantiza como que privados puedan entregar derechos sociales, incluso con cargo a contribuciones de seguridad social cobradas por el fisco. Eso, en cierto sentido, te condiciona el tipo de modelo de desarrollo económico que tienes. En ese sentido, la Constitución chilena es súper detallada. Tendrá 25.000 palabras, no más, que es como la mitad de la de Uganda y qué sé yo, 55% de la de Venezuela. Pero ese es un detalle, es muy detallado. Y en ese sentido, al principio decía yo que era cuando Jaime Guzmán y Ortúzar la preparan, es una constitución protectora, están protegiendo que no se vuelva a producir lo que se había producido, están protegiendo, son triunfadores, ellos hicieron el golpe y ganaron, ¿ya? Entonces están protegiendo eso. Yo creo que
que al final lo que tiene que hacerse es una constitución donde nuestra alma esté protegida, ¿ya? Lo que uno como persona y como sociedad, creo yo, no quiere atolondrarse y traicionar su propia alma, ¿ya? Y lo que las constituciones hacen es organizan el ejercicio del poder y los derechos de una manera que refleje el alma de uno, incluyendo sus aspiraciones, y lo que uno quiere proteger, que uno logró algo, y uno trata de evitar que atolondradamente uno traicione su alma. Por eso que debieran ser difíciles de cambiar. Pero el alma está restringida y el resto debiera ser, en mi opinión, cuestión del sistema, del proceso político, ¿no? No tendría que ver... entonces, el sistema de desarrollo chileno debiera ser una cuestión del sistema político, no estar en la Constitución. No debiera estar ni las AFP en la Constitución, ni tampoco prohibirse, ni lo uno ni lo otro. Ahora, termino con esto. Mucha gente cuando hable, y mucha gente en la FEN, cuando habla del modelo de desarrollo chileno, lo que están pensando es que Chile exporte productos manufactureros sofisticados. Y eso, si lo ponemos en la Constitución, estamos fritos porque no hay manera que Chile haga eso competitivamente. Y les voy a decir por qué. Porque está muy lejos. Y la manera como funciona el sistema productivo moderno es con cadenas internacionales de suministro donde los bienes pasan de un país al otro. Y nosotros no tenemos vecinos confiables con los cuales hacer ese paso de uno al otro, y estamos muy lejos. Por tanto, no sé lo que quiere decir derecho, pero yo creo que el derecho, el modelo económico chileno debiera ser impulsado o facilitado a través de leyes y no a través de la Constitución. La Constitución tiene que proteger los derechos sociales, proteger los derechos de propiedad y, en mi opinión... una cosa que había dicho al principio, Diego, que quiero terminar con eso. Si lo que a mí me gustaría, ahora voy a decir qué es lo que a mí me gustaría. Yo quiero un equilibrio entre aspiraciones y protección. Y una de las cosas que debemos proteger y que ustedes los jóvenes no recuerdan es que hemos eliminado en Chile la inflación. Y eso requiere, y el profesor don Pepo Decano va a dar una charla sobre eso, eso es muy importante para ver qué aspectos la Constitución protege que no haya inflación. Ustedes no saben lo que es vivir con 1000% de inflación. Y la gente que paga eso son los pobres. Los ricos tienen cuenta en Miami, tienen cuenta en Caimán, tienen cuenta en Montevideo, en Punta del Este, Uruguay, país de estrella. ¿Ya? Bueno, hasta ahora están todos llenos de COVID. No sé cómo estará la cosa. Pero eso es una protección muy importante. Y quiero terminar que yo creo que la Constitución chilena tiene que proteger la democracia y asegurar que una persona, un voto. ¿Ya? Yo el otro día dije eso y una profesora de Pío IX me dijo que esa era una idea muy pasada de moda y que una persona, un voto era una idea, un ideal liberal y que había que discutirlo. Quizás sí, quizás no. ¿Ya? A mí me da pánico esa posición. Yo creo que una persona, un voto es esencial si acaso queremos un sistema como dijo Churchill, el sistema democrático es pésimo, pero es más mejor que todos los otros. Bueno, sí, de todas maneras. Oye, bueno, muchas gracias, Sebastián, por tomarte el tiempo de participar en este curso de formación y por, digamos, y por ilustrarnos en estos temas. Gracias a todos por participar. Voy a dar solamente un aviso. Los trabajos que han salido, que hemos estado comentando, ciertamente el de Sebastián y su coautor, y también los otros que comentamos recién, están todos disponibles en una página que se llama lexenconstitución2022.cl. Hicimos el esfuerzo de pedir los permisos y los usos de copyright y todas esas cosas para que la gente pueda acceder a ellos, y hay un pequeño resumen en español preparado por los siempre disponibles estudiantes de la FEN que nos ayudan
en estas tareas. Así que eso, seguimos el próximo lunes con Alejandro Vico, nos va a hablar de financiamiento sustentable y un poco lo que estábamos terminando de hablar, o sea, lo que estábamos conversando ahora último, cómo permitir la sostenibilidad fiscal del Estado, y después en la tarde va a hablar Pilar Moraga sobre recursos naturales y cláusulas de conservación. Eso, muchas gracias, que tengamos un fin de semana y de nuevo muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sebastián.